¿Trajimos una Biblia? ¿Sí toca eso? Por Dios. La tomamos con la mano derecha, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra. La abrimos, Señor. Háblanos, por favor. Bendícenos según necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 14, versículos 8 siguientes estudiaremos ahora bajo el título El sermón es este: la iglesia, presencia indispensable en el mundo. Estaban dos niños platicando entre ellos de regreso de la escuela, quejándose de su mamá. Uno de ellos hasta dijo: madre, solo hay una y me vino a tocar a mí, dijo el tipo, todo enojado. Es que ya no soporto, me hace arreglar mi cuarto, yo así lo quiero. La mía también es una lata, me manda al mandado por tortillas, que ve por leche, que ve por 100 gramos de queso. Si quiere queso todos los días, ¿por qué no me pide 1 kilo entero y así no tengo que ir cada rato? Y van quejándose de todo eso. Llegaron a su casa, se hizo de noche. Uno de ellos tenía pesadillas, no podía, estaba dormido, pero estaba soñando, sudando y moviéndose de aquí para allá. Incluso gritaba en su sueño. Y vino la mamita porque se dio cuenta, porque la mamita siempre se da cuenta de eso. Lo abrazó, tocó su frente llena de humedad, le dio un beso, hizo una oración en su oído y el pequeño se acurrucó y en su sueño pensó: qué bueno tener mamá. Y usted y yo decimos: tómela, chamaco, ¿no? Que no. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Para que usted le pida perdón a su mamá. Sería bueno, pero no es esa la intención. La intención es la siguiente: ¿qué creen? Así es la iglesia, como una mamá, igual, igual. Hay quienes con una actitud de niños, una actitud infantil, se la pasan quejándose de la iglesia. Es que no es posible, y es que hacen esto, y el pastor ese, y Almazán, y los siervos, y los demás diáconos, y fulano de tal, el maestro, y quieren que vaya a una zarza, pues que no se conforman con una hora que vaya, porque yo llego tarde para oír solo en sermón, salgo temprano, y así no gasto las 2 horas que se gastan todos, así yo me gasto menos. Y hay gente que se queja, pero ¿qué sería su vida sin la iglesia? La iglesia es como una mamá, puede ser latosa de repente, porque pide cosas, dice cosas, nos enseña la palabra del Señor, nos señala el pecado. En la iglesia se nos señala el pecado, se nos enseña el camino y se nos trata de enderezar porque andamos chuecos en algunas cosas, lo veremos en el sermón. Pero ¿qué seríamos sin la iglesia? La iglesia es presencia indispensable en el mundo. Es más, algunos hasta se nota el caso exactito como el niño. Hay quienes hasta se van de la iglesia. Hay gente que se va por temporadas. ¿Ha notado que hay gente que sí que tiene temporadas? Así como primavera, verano, otoño, invierno. Hay gente así que ahorita está en su primavera, por eso vino. Pero luego le entra así como el invierno y se alejan y se van, y algunos se van vociferando contra la iglesia. ¿Cuándo regresan? Dígame usted, ¿cuándo regresan? Cuando tienen problemas. Cuando necesitan eso de que tanto se quejaron. De la palabra, de lo que sea. Entonces sí regresan. Ahora, ¿qué le hace? Si usted es de eso, no importa, regrese, por amor de Dios, no se preocupe. Aquí lo recibimos como una mamá. Porque la iglesia es igual que una mamá, ¿cuándo le va a decir que no al chamaco? Es una mamá, tiene un corazón lleno de amor para su hijo. Entonces, hermanos míos, sí, la iglesia es como una mamá que puede ser latosa para algunos casos, pero ¿qué seríamos sin ella? Y el pasaje que vamos a leer ahora nos enseña cómo vive a la iglesia y en su transcurrir los beneficios, las bendiciones que representa para los seres humanos, no solo para nosotros los cristianos, miembros de la iglesia, sino incluso para las personas de afuera. Porque la iglesia existe en la dimensión universal, los cristianos de todo el mundo, y en su dimensión local. En la Biblia aparece más o menos unas 130 y tantas veces la palabra iglesia o eclesía, y 97 de ellas se refiere a la iglesia local. La iglesia en un grupo pequeño, o me refiero, no el grupo universal, sino un grupo estructurado como somos nosotros, la Iglesia Bautista Oreb, y como hay cada iglesia en diferentes partes del mundo. Y esa iglesia es una bendición para el ser humano. Vamos al pasaje entonces a estudiarlo y encontramos una primera enseñanza. La iglesia endereza vidas por medio del ministerio del servicio. Aparecen los 5 ministerios en este pasaje. Recuerdan ustedes, nuestra misión, nuestra declaración de misión como iglesia es pesca, la palabra pesca, un acróstico que significa proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. No aparecen en ese orden, pero aparecen los 5 ministerios. El primero de ellos es este: la iglesia endereza vidas por medio del ministerio de servicio. El texto dice así, Hechos capítulo 14 versículos 8 y hasta el 10. Lo leen conmigo por favor si está en la pantalla. Y cierto hombre de Listra,
estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. La Biblia está llena de ejemplos de sanidades, de leprosos limpiados, incluso de muertos resucitados. Pero lo curioso de este milagro, lo que lo hace distinto un poquito, es que la palabra que usó el apóstol fue esta: levántate derecho sobre tus pies. La Nueva Versión Internacional traduce: ponte de pie y enderézate. Está implícito en el verbo que se escribe en griego el asunto de enderezarse. Ahora, por supuesto que se trata de una sanación de un asunto físico, una malformación o algo así que tenía aquel hombre. No podía caminar, nunca había caminado en su vida, y fíjese, caminó incluso sin tener que aprender. Fue sanado y pudo caminar. Pero eso no significa que Dios sana a todas las personas del mundo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no sanó a todas las personas. La verdad es que hizo milagros de sanidad para enseñar cosas, para decir cosas. Me parece que aquella vez que transformó agua en vino, quería enseñarnos que Él es el vino, que alegra el corazón, que Él es agua de vida, que Él es provisión para nuestras necesidades. Cuando sanó al ciego de nacimiento, después de eso viene un gran discurso acerca de que Él es la luz. Y hasta le dijo a los fariseos: ustedes están ciegos y yo soy la luz y no quieren ver. Es decir, a menudo usaba un milagro para enseñarnos algo. Así es que no hay problema en que usemos este milagro para decir que el Señor quiere enderezar nuestra vida. Y por eso inspiró al apóstol para que le dijera en aquella ocasión: ponte derecho, enderézate, levántate. El día de hoy, por supuesto, cuando hay personas con problemas como esto, las ayudamos de otra manera, ¿no? Compramos una silla de ruedas, les conseguimos dinero para que sean atendidos en un hospital. Dios puede hacer milagros, claro que puede hacer milagros, pero no siempre los hace. No está obligado a hacer milagros cuando se los pedimos. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Estuvo preso, debió tener unos 31 años, si acaso. Era mayor que el Señor Jesucristo, unos 6 meses. Era primo segundo, por cierto. Y el Señor Jesús murió, pensamos que entre 33 años y 35 años. Juan el Bautista murió cuando el Señor Jesús comenzaba su ministerio. No debió tener más de 33 años. ¿Debieron orar? ¿Cree usted que sus discípulos oraron para que fuera liberado cuando estaba encarcelado por causa de Herodes? ¿Creen que oraron por él? Por supuesto que oraron por él. ¿Y fue liberado? No. Murió a los 30 y algo de años. ¿Por qué? Porque así era el propósito de Dios. De hecho, Él dijo cuando estaba vivo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan el Bautista era tan importante como profeta que algunos pensaban que Él era el Mesías. Le robaba foco al Señor. Ya no hacía falta en la tierra. Era necesario que partiera. Y desde el punto de vista de Dios, alguien que muere es alguien que llega al cielo. Para usted y a mí es alguien que se fue y nos da dolor, pero para el cielo es alguien que llegó a la meta y es bendición. Por eso tengamos cuidado con eso. Sí, Dios hace milagros, por supuesto, y usted y yo cuando oramos pedimos milagros, pero cuando hace milagros nos enseña cosas. Y me parece aquí la enseñanza es esta: cuando la iglesia sirve al prójimo, endereza vidas. Y es que sí, sin Cristo estamos chuecos. La verdad es que sí, en el mundo está lleno de gente torcida. Usted y yo, antes de ser cristianos, teníamos torcido, qué sé yo, pensamientos, ideas, doctrinas, actitudes, comportamiento torcido. Ninguno de nosotros se convirtió sabiendo todo y nada. ¿Qué creíamos antes? Yo qué sé, creí que la salvación era por obras, que los cuarzos en las bolsas dan buena suerte, que los ajos también alejan los vampiros y los malos espíritus, que las sábilas se le pone un moñito rojo y no sé, que las ovejas en la casa traen lana. ¿No es cierto que hay gente que compra ovejas así para la lana? Y cosas de esas, ideas torcidas en nuestra mente. El karma estaba presente en nuestra vida por donde quiera y algunos no lo pueden alejar. Y como ya he dicho, la mamá misma enseña el karma. Vas a ver cuando crezcas se te va a revertir porque todo se paga en la vida. ¿No es karma eso? ¿No es karma? Todo se paga. Si eso es cierto, y usted dice que no es cierto, pastor, si eso es cierto, entonces usted y yo vamos para el infierno derechito porque nos hemos portado mal. Pero la Biblia dice que Cristo pagó por nosotros. Se adjudicó nuestro karma, para usar ese lenguaje. Y nos dio su santidad para que no lo experimentemos el castigo. Es que sí, teníamos ideas chuecas en nuestra mente y el Señor nos endereza. Y la iglesia, con el ministerio de servicio, hace eso. Ayuda a que las personas entiendan el amor de Dios. Porque decirle a una persona que Dios le ama, pero no saciar una necesidad imperiosa que tiene, no nos entiende el mensaje. Pero cuando servimos a una persona, enderezamos las almas, la vida de las personas. Eso es lo que se pretende hacer en todos los ministerios que desarrollamos como iglesia. En todo lo que hacemos. Mujeres Oreb, mujeres victoriosas, más 30, jóvenes, zarzas, camino de Emaús,
venid y ved, membresía, iglesias en formación, ministerio médico, todo lo que hacemos, donde quiera que andamos, nuestra intención es que personas sean enderezadas, que podamos ser las personas, levántate derecho, camina en la dirección correcta. Acuérdense que pecado es la palabra armatía, que quiere decir errar al blanco. Así que una persona no le da al blanco porque está chueco su flecha, su arco, lo que sea. Pero cuando viene el Evangelio de Jesucristo a través de la iglesia, una persona puede ser, digámoslo así, enderezada. Por eso, ¿se acuerdan de aquel dicho que dice: árbol que nace torcido, jamás su rama endereza? O árbol que nace torcido sirve para columpio, dicen otros, ¿verdad? O árbol que nace torcido se cae el nido con todo y pajarito, yo qué sé. Yo quiero decir otro: árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza. Pero hoy quiero hacerlo más largo. Léanlo conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Árbol que nace torcido. Ya le atinaron, ahora sí. Árbol que nace torcido, solo Cristo, por medio de su iglesia, lo endereza. Así es que, hermanos míos, sí, la iglesia sirve, ministerio de servicio, y endereza vidas. Vidas vienen a ser derechas por la obra del Espíritu Santo a través de su iglesia. No queda ahí la cosa. La iglesia ubica a las personas, a la opinión de las personas, por medio del ministerio de adoración. Les leo el texto, es más extenso este. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. No solamente no aceptaron la adoración, le llamaron vanidades, cosas absurdas a lo que estaban haciendo. Que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Podemos captar esto? Querían hacer un holocausto para ellos como si fueran dioses. Hasta nombres les pusieron, Este es Júpiter y este es Mercurio. Y no se referían al grupo musical llamado Mercurio, se referían a un dios. Y como Pablo ya para entonces había tomado el liderazgo, ya era el que llevaba la batuta, ya no era Bernabé. Dijeron: este es el que lleva la palabra, este es Mercurio. Y estaban haciendo un holocausto y tuvieron que interrumpirlo. Debo decirles que esta escena en la cinematografía mundial y en la literatura mundial es un lugar común. En montones de novelas y películas existe la idea de que unos viajeros o unos que se perdieron llegaron a una tribu de no sé qué, y los de esa tribu, ellos piensan: nos van a comer, nos van a matar, pero resulta que uno de ellos lo confunden con un dios y lo hacen ahí dios de la ciudad. ¿Han visto esa escena en muchos? Hasta la guerra de las galaxias hay esa escena. Los Ewoks se llaman, aquellos bonitos pachoncitos. Cuando llegan los héroes de nuestra película, creen que es un dios o algo así. Citripio, ¿se acuerdan? Los fanáticos de la guerra de las galaxias. Y ahí traen a Citripio en una silla para todos lados, ¿no es cierto? Pero esta escena se repite, hay muchas otras escenas. Hay una de un niño que viaja en el tiempo con su abuelito. ¿Cómo se llama? Que su abuelito es un perro. No su abuelito, su papá es un perro. ¿Cómo se llama? Papás que tienen niños chiquitos, ¿no vieron esa película? Es reciente. Peabody y Sherman, sí. También llegan a no sé dónde y también idolatran a no sé quién. Es decir, es un lugar común. Pero aquí, hermanos, no es novela. Aquí no es película. Sucedió. Los confunden con dioses y les quieren hacer un loco. Ya traían su toro para degollarlo y para hacer fiesta. Digo, yo sí me echaba unos tacos del toro, pero es otra cosa. Pero aquí querían adorarlo y dice que tuvieron que lanzarse entre la multitud. Paren la cosa. Dice que pusieron guirnaldas en el templo. Adornaron como 12 de diciembre. Adornaron, pusieron flores. Iban a hacer una fiesta, un ritual religioso. Y lo curioso es que el sacerdote del templo de Júpiter no tenía celo. No, dijo: ahora es cuando adorar. Se hizo presente nuestro Dios. ¡Qué locura! Y tuvo la iglesia que ubicarles en su opinión, que ayudarles a entender que así no era. Qué escena tan gráfica. Se escandalizaron la iglesia con la idea de ser adorados. Hicieron lo imposible, incluso se metieron en problemas.
pero no permitieron que les dieran un honor que solo Dios merece. La iglesia cumple un papel muy importante en el mundo cuando adora, ubica a las personas. Cuando cantamos aquí ustedes y yo, nos ubicamos todos. ¿De qué se trata? Por eso en esta iglesia, si usted nota diferencias con cómo se canta o cómo se alaba a Dios en otras congregaciones, sí, por eso lo que hacemos, quiero decirle, tiene un sustento doctrinal, tiene un sustento teológico, no nomás porque sí. Hay personas que les gustaría que no sé, que fuéramos más activos, que la música tuviera volumen más alto, que saltáramos, que el que dirige la alabanza echara muchos gritos, se la pasara preguntando, ¿cuántos vienen a alabar al Señor? Y todos, no, ya, no sé qué. Hay gente que le gusta eso. Nunca lo haremos aquí, por lo menos no mientras yo sea el pastor de esta iglesia. Porque entendemos una cosa muy sencilla. Un culto es una actividad de un solo espectador. En este espectáculo que se llama culto de adoración, solo hay un espectador, Dios. Todos los demás somos los participantes que le rendimos honor y gloria a ese Dios. Los del grupo de alabanza no son el show, no. Son los que nos dirigen a nosotros para que le cantemos a Dios. Igual que el director de la orquesta da la espalda al público porque dirige la orquesta para que la orquesta le cante al público. Para que le toque y el coro le canten al público. Y honren al público. Y que valga la pena lo que pagaron, un dineral. Y el director los dirige para que le cante. La alabanza, se los hemos dicho, está escrito en nuestros documentos de adoración en nuestra iglesia. He dado talleres a los que dirigen la alabanza y hemos dicho eso. Ustedes no son showman, no. No nos interesa que ustedes sean los motivadores. No, diríjanos, punto, diríjanos. Pónganos a cantar. Porque nosotros le cantamos al eterno Dios y le rendimos honor y gloria porque quien merece la honra y gloria es Dios. Hay grupos en donde se adora a la alabanza, o al grupo de alabanza, o a un falso profeta o falso apóstol que se cree con poderes de no sé qué y que hace trucos ahí con su Biblia y con su saco y no sé qué tanto. En un culto de adoración genuino, verdadero, donde de veras hay adoración, la gente puede ver a Dios y sabe quién es el que merece honra, gloria y alabanza. Constituye un grave error permitir que el amor, la superstición y las ganas de seguir a alguien se extralimiten. Y hay personas que divinizan a los seres humanos. En la iglesia verdadera de Jesús no se permite tal cosa. Solo uno puede ser glorificado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él es omnipresente, Él está en todas partes, pero cuando le alabamos, se manifiesta de manera especial y bendice nuestras vidas. En esta congregación, y en una congregación cristiana verdadera, se adora para que todos entendamos quién es Dios, para que conozcamos a Dios. No dirigimos a las personas a nosotros, eso sería tener fans. Y a mí, por ejemplo, no me interesa tener fans. Lo que queremos es tener discípulos de Cristo. Llevamos ovejas a Cristo. Les he contado que el himno lema del seminario donde estudié me mata me emociona mucho las cosas que dice. La parte especial que me emociona y me hace llorar es la que dice, la idea es que un llamado, una persona que Dios está llamando al ministerio, la idea es que su reto, cómo lo tiene que enfrentar, es la idea del canto. Y una parte dice, y los camaradas nos decían, no vayas, venid hacia el lago, ve los fulgores algo así, del fúlgido abril, algo así. Y la parte que no, ni puedo cantar cuando la cantamos ahí en el seminario, dice, no, respondimos. Corderos llevamos de Dios al redil. Eso es el trabajo de la iglesia y de cualquier siervo de Dios. Llevamos corderos a Dios, a su redil, a Él, que sean adoradores de Él, no fans de nosotros. Que nuestra vida y nuestra muerte remita a las personas a Dios y no a nosotros mismos. Aquí vemos a los apóstoles metiéndose en problemas incluso para evitar ser exaltados ellos. No. Dijeron, no a nosotros, como dice también una palabra del Antiguo Testamento, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Entonces la iglesia, con su ministerio de servicio, endereza vidas, con su ministerio de adoración, ubica a las personas en la teología sana. Y la iglesia anima a la sociedad por medio del ministerio de la proclamación. Lean conmigo, por favor, a los versículos 19 hasta el 21. ¿Cómo dice? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, espérenme, ¿qué? No sigamos leyendo, ¿qué? Hace ratito quieren hacer un sacrificio, van a degollar a un buey para hacerle un holocausto en honor y ahora lo apedrean. Qué rápido cambia la chusma, ¿no es cierto? La multitud es bipolar en este mundo.
Sigue diciendo, le arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Oiga, yo creo que cuando Lucas estaba escribiendo esto, ahí estaba Pablo y no lo dejó escribir los detalles, porque discúlpeme, pero esta historia debió contarse más ampliamente. Debió haber un juicio, seguramente, y terminaron diciendo sí, que vaya a la muerte. Y seguramente llevaron a Pablo y lo enterraron, hicieron un agujero y lo enterraron hasta la cintura. Así se lapidaba la gente, así era el castigo. Se le echaba tierra para que no pudiera salir, y luego ahí, vulnerable, lo apedreaban. Y aquí nomás nos dicen, sí, después lo apedrearon, y se levantó. No, espérame, algo le faltó contarnos a Lucas. Por eso insisto, pienso que Pablo estaba ahí y le dijo, no cuentes todo ya, eso es una aventura, no, tú síguele, cuenta lo importante, que Dios nos bendijo y que hubo muchos discípulos. Algo así, no sé, pero esto fue tremendo. Un día lo quieren hacer Dios, y ahora lo quieren matar. Así son los fenómenos sociales, no hemos cambiado nada. Así es de voluble la masa sin Dios. Debió ser un momento difícil que la iglesia de esos tiempos experimentó en medio de la persecución. Ahora bien, se levanta el apóstol, no muere, lo dejaron como a Esteban, lo apedrearon igualito a que Esteban, con la intención de matarlo, pero por alguna razón sobrenatural, en esta ocasión Dios no quiso que Pablo muriera y hace el milagro. Cuando Esteban, sí murió Esteban, pero en esta ocasión Dios no permite que Pablo muera. Dice que lo rodearon, yo supongo que lo rodearon para levantarlo y llevarlo a sepultar, pero él se levanta. Imagino que lleno de sangre, imagino que con heridas y moretones, contusiones. Si fuera en nuestro tiempo lo hubiéramos llevado ahí a Pestalozzi. ¿Cómo se llama? Ahí está el hospital de traumatología, me parece. Lo hemos llevado ahí, un medicamento, desinflamatorios y yo qué sé. Pero no se levanta el amigo y vamos a otro lado. ¿Y qué hicieron? Discípulos. Fueron a otro lado a ser discípulos. Siguieron adelante, siguieron anunciando el evangelio. ¿Cuánto ánimo debió causar aquel momento de bendición? Sí, hermanos. Decía mi maestro de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chihuahua, cuando yo estudié, que en la época del primer siglo de la historia, desde un siglo antes y unos siglos después, decía él que era la época de la decadencia de la filosofía, que el mundo estaba desilusionado, que hombres y mujeres habían perdido la fe en los gobiernos, en la filosofía, en la religión, en los dioses, que la gente había dejado de creer cosas. Y decía mi maestro que el cristianismo, él decía, el cristianismo, Jesús de Nazaret, él no creía en Dios, no creía en Cristo como Redentor, pero decía, porque si conocía la historia, decía, pero Jesús de Nazaret vino y trajo un nuevo impulso al pensamiento religioso y trajo un nuevo impulso al pensamiento filosófico. Yo decía amén cuando el maestro contaba esa parte de la historia de la filosofía. Sí, la iglesia de Jesucristo trajo ánimo. La gente frustrada, en desesperanza, en sentimientos de tristeza de aquella época, fue alentada por el testimonio de la iglesia. Vivimos tiempos similares. El día de hoy la cosa está color de hormiga, se dice en mi tierra. He leído en las noticias que la delincuencia y ese asunto de los secuestros y los robos violentos ha aumentado escandalosamente en estos últimos días. Los movimientos políticos causan eso. Uno va a salir y otro va a entrar, y es una buena oportunidad para que algunos hagan de las suyas. Y parece que ha estado en aumento ese asunto. Y también hay desilusión, también hay gente desilusionada, también hay gente triste, acongojada por cosas, por la vida. Pero la iglesia, he dicho acá, anima a la sociedad por medio del ministerio de proclamación. Déjenme les cuento una historia que nos puede ilustrar este asunto. Soy de Chihuahua, ustedes lo saben, me convertí a los 17 años allá en la ciudad de Chihuahua. De 17 a los 19 años vivía allá ejerciendo la vida cristiana apasionadamente porque estaba en mi primer amor, y después de eso vine acá al seminario. Pero en ese tiempo fui encargado de una iglesia y predicábamos evangelismo callejero. Los que son cristianos de hace mucho tiempo y son más o menos de mi edad saben que en esas épocas se usaba eso, se usaba mucho el evangelismo callejero. En los camiones predicabas, en el metro, en un parque predicabas, tocabas la guitarra y la gente se juntaba, de veras se juntaba. El día de hoy tocas, nadie te pela, nadie. Pero en esa época sí sucedía. No estaba saturado ese método como ahora, pero en esa época sucedía. Y un día fuimos a la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua. Plaza de Armas, haga de cuenta Zócalo de la ciudad de Chihuahua. Como en todos los zócalos, como en todas las plazas de armas de todos los pueblos de México. Hay una plaza ahí y enfrente una catedral, ¿no es cierto?
una iglesia muy importante. Y ahí fuimos a predicar, cantamos, yo medio greñudo, porque así era la cosa, medio pelo largo, barba más larga, porque me salía barba desde entonces y la dejaba crecer así acampanado, así, hipioso, una chamarra de mezclilla con el Che Guevara pintado acá atrás, ¿sí? ¿Se acuerda ese? ¿Lo ha visto ese rótulo típico así? Uno desalineado, uno así como uno duraba 2 horas peinándose para parecer que no le importa cómo se peina, ¿verdad? Pero pasa uno 2 horas para verse así desalineado. Y fuimos de a guitarrazo limpio. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. ¿No lo saben? Aparte de Él no hay otro. Cristo es el Señor. Está padrísimo ese canto. Y ahí cantando y se acercaba la gente. Y luego yo me encaramé ahí en una ¿cómo se llama esas? Maceta o algo así. Y empecé a echar gritos a predicar. Y yo veía a un señor, así un señor, me cayó bien. Tenía cara linda estoy poniendo mucha atención. Y si yo contaba una charra, ya ven que digo yo que sí cosas, se reía. Y si me ponía serio, se ponía serio. Yo dije, lo bautizamos el domingo, pensé yo. Yo no bautizaba ni nada de eso, era un joven, no era pastor ni nada, pero yo pensé, se convierte, pero ya. Y bueno, hice invitación, conté una ilustración para finalizar, hablando de la importancia que es entregarse a Cristo. Hice una invitación, le pedí a las personas que dieran un paso al frente o se acercaran un poco para que los demás jóvenes que iban conmigo, yo iba con ellos también, hablaran con ellos en forma privada y les dieran un folleto y oráramos así. Llevamos, creo que, Evangelios de Juan o Nuevos Testamentos, no sé. Pero el Señor no se movió, no se acercó. ¿Cómo? Si es mi favorito convertido y no se acerca a nada. Yo me acerqué a él entonces y le dije a aquel hombre, Dios le ha hablado, ¿no? Y él me dijo, no creo en Dios, así que no creo que me haya hablado Dios. Perdón, le dije yo, es que lo vi emocionado mientras yo predicaba. Sí, dijo él, sí, me emocionó mucho, mucho. Me emocionó mucho verlos a ustedes, tan jóvenes, convencidos, fieles a su fe. Eso me parece esperanzador. Para un viejo como yo, es una cosa muy linda saber que hay jóvenes dispuestos a creer todavía que hay esperanza de un mundo mejor. Eso me emocionó mucho, verlos a ustedes. Gracias, sigan adelante. Se levantó de su lugar porque nos habíamos sentado en una de esas bancas de plaza, esas de fierro. Se levantó de su lugar y se fue. No sé hasta dónde pudimos influir a ese hombre. No sé hasta cuándo las semillas que lanzamos a él, tierra, pudieron penetrar su corazón. No sé si después alguien le dio otra dosis del Evangelio y finalmente se convirtió y ahora anda por ahí predicando el Evangelio. Debe ser viejo ahora porque yo era muy jovencito en esa época y ya soy viejo, pues él debe ser peor que yo. No sé qué debe haber pasado. Si un día en el cielo me lo encuentro me va a dar mucho gusto. Pero me ayuda a reconocer una cosa. Sí, nuestra presencia indispensable como iglesia en el mundo trae aliento a las personas, ánimo a las personas. Y lo interesante es que debemos predicar el Evangelio con nuestras palabras y enseñar el Evangelio, decirlo tal cual es el Evangelio. Dios tiene un plan para el ser humano, que tengamos vida eterna. Juan 3:16, el ser humano tiene un problema, el pecado. Romanos 6:23, pero Dios tiene una solución para el ser humano, la muerte de Cristo. Romanos 5:8, y el hombre tiene que hacer una decisión de entregar su vida a Jesucristo. Y ahí van muchos, Juan 1:12 o Apocalipsis 3:20, el que quiera usted o otros más, donde habla de la decisión que el ser humano debe tomar. Debemos anunciar el Evangelio, pero nuestra vida, la manera como actuamos puede traer ánimo a las personas. Varias personas en mi vida de joven me llegaron a decir eso. Mi maestro de teatro y de literatura, con aquel con que me eché un duelo, que les he platicado a ustedes que me eché un duelo, donde nos decíamos en los poemas cosas. Él me decía, de veras, quisiera creer como tú. Me impacta, ¿cómo crees? Me emociona que no tengas vergüenza y que te la pasas ahí diciendo. Comencé a componer cuando estaba con él todavía estudiando y componía canciones y se las grababa y se las daba. Era una persona a la que yo admiraba y quería mucho. Me decía, están padrísimas, nomás que sales con tu Señor. Porque había unas partes de algunas canciones que yo estaba diciendo una cosa y luego después se decía a quién se la estaba diciendo al Señor. Y dice, estaba re bonita esa letra y lo sales con tu Señor. Y le dice, sí, es que es el Señor, es Él a quien le digo eso. Pero él se impresionaba y un día hasta me dijo, tú estás en deuda conmigo. Decía, porque un buen maestro le enseña a su alumno todo lo que sabe. Y yo te he enseñado a ti todo lo que sé. ¿Y cuál es mi deuda? Me dijo, pues compárteme tu fe.
Casi lloro, ya ven que soy de club de llorones, casi lloro. Porque hasta le dije, si se pudiera, profe, si se pudiera, neta, sí le daba hasta el 90%, no toda, pero el 90%. Sí le daba, pero no se puede. Es algo que usted debe ejercer. No le puedo transferir mi fe. Solo puedo motivarlo. Usted debe creer por sí mismo. Pues ahí está el problema, dijo. Sí, ahí está el problema. Sí, nuestro testimonio, nuestras palabras y nuestro testimonio pueden traer ánimo a las personas. Y va a decir, ¿quién sabe si uno de estos días? No, sí sabemos que uno de estos días, por esa semilla que sembramos, un de estos brota y se convierten. No dejemos de proclamar. La iglesia anima, alienta a la sociedad, al mundo, con su ministerio de proclamación. De hecho, el siguiente versículo, lo tuve que poner en esta otra enseñanza, pero el siguiente versículo habla de eso también. Déjeme ir a la siguiente enseñanza entonces. La iglesia, además de esto, identifica, es decir, da identidad al pueblo de Dios por medio de la enseñanza. Lean conmigo ahora los versículos 22 hasta el 23, por favor. Confirmando los ánimos. Ahí, ¿ve usted la palabra ánimo aquí? ¿Ve usted aquí el aliento que trae? Sigamos leyendo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia da identidad al pueblo de Dios por medio de la enseñanza. Surgió una iglesia. No solo fue una predicación y gente creyentes en las casas, unos se reunían allá y otros acá. No, surgió una congregación. Está surgiendo, estábamos platicando el otro día, un hermano de nuestra iglesia, un siervo de nuestra iglesia, siervo de nuestra iglesia, y mi esposa y yo, que está surgiendo así un cristianismo como sin responsabilidad. Hay gente que deja la iglesia y quiere reunirse por allá sin responsabilidad, sin rendir cuentas a nadie. Pero la iglesia se organiza. La iglesia es una entidad, un organismo viviente que se organiza. Es un cuerpo. En mi cuerpo mi dedo no anda por allá y mi oreja por allá. No, un cuerpo. La iglesia es un grupo de personas que como un cuerpo viviente es más que una organización, pero sí se organizan. Es un organismo en realidad para vivir. Y la educación cristiana, la enseñanza, da identidad, da cohesión. La enseñanza es una función para los creyentes, así como la proclamación es para los inconversos. La enseñanza es para los creyentes, y el propósito es dar cohesión, unidad, identidad, pertenencia de los que hemos creído en Jesús. Es tan importante que se lleva a cabo por todos los medios. En esta iglesia damos enseñanza por medio de sermones, zarzas, institutos, departamentos, lecturas personales, por supuesto los devocionales. Un pueblo educado es un pueblo unido que tiene identidad sana. Debemos tener cuidado de los turistas evangélicos, esos que tienen ideas de todos los extremos y no se identifican sino con su propia híbrida doctrina o su teología sincretista. Es decir, creen todo lo que se les ocurre. Tienen un cerebro de embudo, todo lo que escuchan lo creen, aunque esté en contraposición una idea con otra. No, en la Biblia se nos enseña una verdad clara que debemos vivir, y la educación cristiana hace que esto sea posible. Hay algunos cristianos que dicen así muy libremente: no, yo soy cristiano universal, yo creo, yo soy hermano de todos. Pues yo no, perdone, no se ofenda todavía, no. Se dice que todos somos iguales, no. O como dice un amigo mío, es que hay unos más iguales que otros, no. ¿No le ha pasado a usted nunca que alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí, y te confunde con otros? ¿No te ha pasado eso? De repente alguien me dice: ustedes los están en la tele. No soy de esos. Y digo rápidamente: no, de esos que piden dinero. Me dijo alguien: son de esos que piden dinero y que el maratón de no sé dónde. ¿Han oído eso de la maratónica? Y que mande su semilla. No sé usted, pero yo sí tengo que decir: no soy de esos. Sí tengo que deliberadamente, intencionalmente separarme. No soy de esos. Y si alguien me pregunta: ¿usted es de los que se quitan el saco y tumba gente? No, aquí en Ores se caen solitos porque las sillas a veces nos fallan y cada mes se nos cae uno. Este mes está comenzando, no se cae nadie, cuidado. Señor, por favor, que esta vez no. Pero hay quien me pregunta: ¿no? ¿Y qué opina de ese que tira con el saco? ¿Qué le digo? ¿Y ustedes no son de esos que echan fuera demonios y vomita a la gente? No. Sí, estoy hablando claro, ya me entendió, ya me expliqué bien, porque ay, qué pastor, qué feo, algo se cree mucho, que no. Pero si usted analiza en el mundo, en el mosaico de religiones, si hay unos de los que no somos.
No somos. ¿De cuáles son? De los que creemos que la Biblia es la única fe y práctica, que este libro es el que tiene la razón. De los que creemos que es lo único infalible que hay. Ningún supuesto apóstol, profeta, ¿cómo se llaman estos? Patriarca. ¿Saben que hay les he dicho ya, hay una especie de, ¿cómo se dice? De campaña por la gloria, por la vanagloria. A algunos el término pastor ya les suena así como que muy insignificante. A mí me suena como de mucho honor. Pero hay para quienes ser pastor ya les es poca cosa. Entonces inventaron la idea de que son apóstoles. Y un apóstol es el pastor de pastores. Y algunos ya dijeron, ya apóstol ya es poco. Y entonces se inventaron otra cosa, ahora son patriarcas. Y un patriarca es pastor de apóstoles. ¿Sí me expliqué? ¿Captan la idea? Hay pastores, así como yo, así, o sea, la clase más baja. Y luego siguen los apóstoles, que son líderes de los pastores. Y luego ya patriarcas, que son pastores de los apóstoles. Porque los apóstoles son pastores de los pastores. Y hay otra, ya una nueva, querubín. De verdad, querubín, que es pastor de patriarcas. Yo les gano porque mi esposa desde hace mucho que me dice mi querubín. Véngase mi querubín. Me da coraje y risa esta especie de campaña por vanagloria, por ser alguien que no somos nada. Él es todo. Por eso en la iglesia se enseña la verdad. Y nos unimos, y por eso sí, no somos de aquellos, somos de estos que vivimos la palabra de Dios. Somos de los que reconocemos que no hay milagros en tu boca, ni puedes declarar y cosas suceden, ni tienes autoridad para demandar milagros, ni para robar gracia de Dios. No, somos de los que creemos que Dios lo hace todo y que nosotros nomás le suplicamos, y de esos somos. Entonces sí, la iglesia, por medio del ministerio de la enseñanza, da identidad al pueblo. ¿Por qué uno es como es? La impresión que da mi cuerpo es la complexión que tengo, los ojos, los pómulos, si están salidos o no salidos, estas cejas que tengo acá, yo nerdental. Alguien me dijo, es que como que le pusieron los ojos muy adentro, pastor, allá. Lo que sea, la forma que tenemos, ¿qué nos la da? Nuestro esqueleto, ¿sabía? Es nuestro esqueleto. Si algo cambia de nuestro esqueleto, nuestro sistema óseo, cambia nuestra forma de la cara incluso. Imagínense a una persona. Ya se lo van a hacer conmigo todos porque estoy al frente. Imagínense una persona sin esqueleto. No, hay una bola. Ya va el de la Guerra de las Galaxias, ahí hecho bolas y moviéndose como gusano de esos panteoneros. ¿Cómo se llama? Como caracol panteonero, pero sin caracol. No quiero decir la palabra que se usa. Caminando. La iglesia, su sistema óseo es su doctrina, sus creencias. Y es lo que le da identidad. Y es lo que hace ser la iglesia que es. Y el ministerio de la educación en la iglesia provoca esa bendición al ser humano. Le da identidad con el pueblo de Dios. Identifiquémonos. Y además, hermanos, y por último, la iglesia da familia a los perdidos por medio del ministerio de comunión. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía. ¿Cuántos nombres, hermano? Ahí tiene para su nieto próximo. Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿Qué? Mire el asunto de la narración. Yo no estaba aquí, pero fue el hermano Oscar Blanco quien predicó a ustedes de Hechos capítulo 13, versículos 1 y siguientes. En Hechos 13, primeros versículos, se nos dice que estaban ahí reunidos líderes de la iglesia y el Espíritu Santo habló y dijo que escogía a Bernabé y a Saulo, apartadme a Bernabé y a Saulo para obrar el ministerio que los he mandado. Y fue la primera acción intencional de la iglesia para atender las misiones transculturales, para cruzar puentes de idioma y de geografía e ir a predicar el evangelio hasta el último de la tierra. Y ahí salieron Bernabé y Saulo y vivieron estas aventuras. Y aquí es el final de las aventuras. Estas son las últimas aventuras y regresan a donde los habían mandado. Sigue diciendo, habiendo llegado, versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios, dieron su informe con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Esta frase, mucho tiempo, me suena a que una gran aventura, su primer viaje misionero del apóstol, una gran aventura requería un buen tiempo, dicen en la obra misionera, de reciclaje, de descanso, de fortalecimiento.
¿Sabe qué me parece que dijeron cuando llegaron a Antioquía estos? Después de haber sido confundidos con dioses, después de que casi los matan, después de esto y aquello, porque llevamos varias semanas estudiando esta aventura, regresaron y me parece que dijeron: hogar, dulce hogar. Sé que acá en México se dice base. Cuando jugamos a policías y ladrones o a los encantados, hay un poste, una piedra o una pared o algo que es base. ¿Sí se usa eso acá cuando usted juega? Y andamos corriendo para allá, que no nos toquen porque o la roña, se llama también la roña, ¿no? Acá, que te pegan la roña, no sé qué, pero si no logran y llegas a base, estás a salvo. Estás en base. Eso es la iglesia. Es la base. En Chihuahua decimos home, porque somos medio gringos acá, porque está muy cerca de Estados Unidos. Llegamos a hogar, dulce hogar. Eso es la iglesia. Una comunidad donde se puede vivir con comodidad. Debemos enseñar esto a nuestros niños y aplicarlo a nuestra vida todo el tiempo. En la iglesia así debe ser. No importa, no tenemos que cuidarnos de la ropa que traemos. No importa si eres totalmente Palacio o eres totalmente La Lagunilla. O totalmente ropa de paca. No importa. No nos importa eso. No nos importa si estudiaste en La Salle o en el TEC de Monterrey o en el Héroes de Tlapacoyan, ahí de tu colonia. Una escuela. Sí se llaman así las escuelas, ¿no? Debe haber alguna que se llame Héroes de Tlapacoyan, disculpen. Y si no, que hagan una y le pongan, está bonito el nombre. No importa si traes ropa de marca, todos traen ropa de marca. Ahí dice Totito, pero dice marca. No sé por qué se llaman ropa de marca. No importa si tu nivel cultural, me gusta eso. En la unión de jóvenes me agrada eso. Percibo que en nuestra iglesia, entre nuestra juventud, sí hay eso que debe haber en la iglesia. He visto jóvenes de diferentes niveles culturales, económicos, juntos, compartiendo la vida. ¿Por qué? Porque lo que importa es que tenemos al Señor. Ahora que bauticé, los últimos 3 hermanos que bauticé, como estaban cantando, les dije, porque se me figuraba que se parecían. Y les dije: ¿ustedes son hermanos? Y uno me dijo: sí, pero hermanos. No, parientes no, pero somos hermanos. Por Cristo, algo así me dijo. Oh, me encantó esa idea. Es cierto. Los 3 estaban igual, en bata y en el agua. Pues somos igualitos, ¿no? Mojados. Los 3 estaban igualitos que yo, mojados. Estaba caliente el agua, por cierto, todo está ahí sudando. Para la otra le echan un balde de fría, por tantito, por favor. Estaba muy caliente el agua. Pero estábamos en las igualdad de circunstancias. Así estamos en la iglesia. Somos iguales. Es como tu casa. En tu casa estás cómodo. En tu casa no llegas con tu esposa con tu pose de cristiano, con tu pose de gerente, con tu pose de algo y dices: esposa mía, estoy congratulado de estar llegando al aposento donde vivo. ¿Habrá de alguna manera algún preparativo para saciar mi hambre en este lugar? Usted dice eso. No, vieja, ya llegué, ¿qué hay de tragar? Dice usted. Y se aplastan, le hace así a las chanclas, le hace así, saltan las chanclas así, hasta el perro va por ellas. Se le hace así, se quita la corbata, la avienta así, se tira al suelo, su reposet. Y es más, hasta puede vociferar de su jefe: ya estoy harto de este miserable, no sé qué. ¿Por qué? Está en casa. Eso no lo puede hacer en el comedor de su trabajo. Eso no lo puede hacer ahí en la hora de tiempo. No, las paredes oyen. Usted no puede hacer, pero ahí en su casa, sí. Y la esposa no dice: esposo mío, qué bueno que arribaste al hogar donde habitamos. He preparado suculentos platillos. No. La vieja le dice: ya te noté que vienes como fiera, amigos, y mejor te invito a Europa que darte de comer, le dice. ¿Por qué? Porque está en casa. Es su mujer. Y son sus hijos, que escuchan los hijos, ¿qué le hace que escuchen? Son bravos, también hay que cuidarse de ellos, pero no tanto como de los compañeros de trabajo. Así es la iglesia. No tenemos que tener poses. Por eso en la iglesia sí se vale cuando alguien te pregunta: ¿cómo estás, hermano? Y bajarle. ¿Se acuerdan que hablamos del el síndrome de Buzz Lightyear? ¿Cómo estás, hermano? En victoria, hermano. No, tú le dices: ¿cómo estás, hermano? Pues digamos que bien, porque soy cristiano, pero de la patada, porque me corrieron del trabajo, o porque mi esposa no sé qué, o porque vino a visitarnos la suegra. O sea, las pruebas hay que compartirlas. ¿Por qué? Estás en casa, estás entre amigos, estás entre cuates, entre hermanos en la fe. Algunos me dicen: yo no veo problema, que sí vengo de traje y corbata, ¿verdad? Pero algunas personas piensan que a los cultos de domingo todos deben ir de traje y corbata.
Y si en una iglesia tuvieran esa costumbre y esa cultura, yo la entraba, y me gusta la idea, no hay problema. Pero como aquí no la tenemos, alguien un día me criticaba de eso. Es que, ¿qué pasa, pastor? Hay que decirle a los jóvenes que vengan más guapos. Ahí vienen con su camiseta de la América. Fue lo que me pudo, yo creo que dijo eso. Pero me dijo, ¿cómo es posible que la corbata? Y luego me puso el ejemplo. Me dijo, cuando va alguien a hablar con el presidente, ¿no va de traje y corbata? Le dije, no, pues sí. Pero cuando no va con sus cuates, va de mezclilla y con tenis. Y en la iglesia hay cuates, hay amigos. Y Jesús hasta nos llamó amigos Él mismo. Así que con Él podemos ser como somos. Pues algunos vienen con su camisa de polo y con su camiseta. Algunos vienen sí con su camiseta de un equipo. Hay ocasiones en las que no me agrada tanto. Es una rayada de blanco con rojo. Es cierto, no me importa. Eso trasciende en las cosas. El cristianismo trasciende en las cosas. Yo soy pastor de Chivas también. En el sentido de los que le van al equipo, pues. Hermanos míos, estamos en casa. La iglesia es estar en casa. Mi esposa y yo salimos mucho y predicamos en otros lugares. El viernes les platicaba, fui a predicar, o no sé si les predicaba o no, fui a predicar a San Bartolo de no sé qué, a una actividad fúnebre para dar aliento. El hermano, un pastor pentecostés, falleció, pero me dieron el privilegio de yo predicar la palabra. Fui allá a estar con ellos, fue lindo. Predicar con los hermanos, todas las hermanas con su velo. Hermanos que interrumpen el sermón para decir gloria a Dios y amén y esas cosas, más seguido que aquí. Muy serios, la mayoría muy serios. Además era una situación fúnebre que se iban a reír y esas cosas. Después prediqué en una reunión con pastores y diáconos ahí en Toluca. Pastores y diáconos porque un hermano de una iglesia entiende que en esta iglesia los diáconos funcionan de una manera distinta que la tradición bautista y según yo funcionan de acuerdo a lo que dice la Biblia, y el hermano quiere hacer esa transformación y me llevó allá para predicar y para enseñar algunas cosas a pastores y diáconos de las iglesias de Toluca. Los hermanos de allá como que me quieren mucho, noto que todos reciben los devocionales y algunos de ellos me conocieron cuando yo era muy jovencito, hasta nos trajeron fotos, ¿verdad? Trajeron fotos de mí cuando estuve en otras actividades. Mire, pastor, yo creo hace 30 años o no sé cuándo eran las fotos, y mi esposa vio y dijo, qué guapo chamaco. Sí, le dije, era yo. Se me ve el pelo negro, la barba negra, así absolutamente negra. Y ahí estoy flaco, más flaco que mis hijos, como están ellos ahora. Y fue lindo estar con los hermanos, pero de veras, estar aquí es estar en casa. Los rostros de ustedes, es más, siempre donde mismo, regularmente donde mismo. Algunos de ustedes, sus rostros cuando no vienen, sí me hacen falta. No falten, por favor. Algunos, no se ofenda, pero es verdad, lo confieso, de algunos no sé ni su nombre, porque son demasiados, ¿no? Pero ahí se sienta usted siempre. Veo su rostro cuando se ríe. Algunos que tienen rostro inexpresivo, porque hay algunos oyentes de sermones que están inexpresivos totalmente. Todos riéndose y él. Algunos llorando y él. Los que se duermen, son una bendición los que se duermen. Yo quisiera tener esa habilidad de dormirme sin cabecear. Porque yo cabeceo y se siente regacho. Pero hay algunos que tienen la habilidad de dormirse sin cabecear. Eso es como para hacer un libro de cómo lo logras. Y me son bendición porque el psiquiatra no pudo, ya les he dicho. Ni el psicólogo pudo, ni el diazepam, ni el Dalai. Y yo me los echo al plato de inmediato y se me duermen. Bendito sea el Señor. Soy bueno para sanar gente con problemas de insomnio. Pero su cara, y la hermana, ya les he hablado de esa, la hermana que todo lo que hago con gestos ella también lo hace. No quiero voltear para dónde están, pero hay varias. Que yo estoy diciendo, y entonces es Pablo, y la hermana, y se levantó feliz. De todo hay en la iglesia, y cuando predico acá, estoy en casa. Oírlos, esa risa de ahorita, estoy en casa. Y cuando uno está en casa, uno no quiere estar en ningún otro lado. Eso es la iglesia. Eso es una iglesia. Es estar en casa. Da hogar, da familia al perdido, al que no tiene. Déjeme culminar entonces diciendo lo siguiente. 5 cosas, tiene que ver con 5 funciones de la iglesia. Hacen que la iglesia sea una presencia indispensable en el mundo. La iglesia endereza vidas por medio del ministerio de servicio. Ubica conceptos teológicos por medio del ministerio de la adoración. Anima incluso a la sociedad por medio del ministerio de proclamación.
da identidad al pueblo de Dios por medio de la enseñanza y da familia al que no tiene o al que necesita otra familia en la cual disfrutar de la bendición de Dios. Hagamos de nuestra comunidad de fe un hogar para los perdidos. Hay una película que es algo así como un hito en mi familia, por eso a menudo he contado de esta película. La recomiendo, tiene ideas de enseñanzas de la nueva era, pero usted la desinfecta y se la aplica de manera linda, porque se maneja ahí la idea de la paternidad del padre y el hijo. Se maneja esa enseñanza, esa es como la moraleja de la película. Es de Peter Pan cuando envejece, cuando crece, se viene de Nunca Jamás, se casa con la hija de, ¿cómo se llama su amiga del Nunca Jamás? Wendy. Wendy ha crecido, él no porque está en Nunca Jamás, entonces cuando viene, Wendy tiene una hija, una nieta creo, se casa con ella, con su nieta de Wendy, crece, porque no está en Nunca Jamás, y acá en la tierra sí se crece, Nunca Jamás no se crece, pero él crece, se convierte en un abogado que se dedica a arruinar otras empresas para luego comprarlas y venderlas más caras. Wendy le dice, te has convertido en pirata. Viene Garfio, le roba a sus hijos, tiene 2 hijos, un niño y una niña, se los lleva Nunca Jamás y él tiene que ir a luchar por ellos, pero no sabe que es Peter Pan, así que no vuela. Y Campanita lo tienen que convencer y los niños perdidos lo tienen que convencer de que él es Peter Pan. Finalmente se convence, no les quiero contar toda la película, se convence, ya vuela y todo, y hace una batalla contra Garfio. Y cuando rescata a su niña la noche anterior cantó, es una niña que de hecho chiquitita y tenía una voz preciosa, canta una canción para la mamá. En su canción habla de su mamá y de estar en casa. Y cuando la está cantando ahí en el barco, todos los piratas llore y llore. Y son piratas malos y perversos, pero están llorando. Que es clave esto en la enseñanza que les quiero decir. Y cuando Peter Pan viene y la rescata, la lleva volando en sus brazos, la deja en un lugar a salvo y le dice, espérame porque voy a darle su merecido. Y va a regresar con Garfio a combatir con él y a vencerlo. Y la niña le dice, y esto es la enseñanza, la niña le dice, papá, déjalos, pobrecitos. Es que su problema es que pues no tienen mamá, les surge una mamá, ese es su problema, no tienen mamá. Si se dice no tienen madre se ve más feo, pero dice ella, papá déjalos, es que su problema es que necesitan urgentemente una mamá. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan que comencé diciendo en la ilustración del principio de los niños que se quejan de su mamá, pero que finalmente es una mamá? Ese es el asunto. Oiga, tengo un cuñado que es un patán de primera, es un tipo, un rufián de primera, me cae gordo, es un insolente, no sé qué. Pobre tu cuñado, es que no tiene iglesia. ¿Cómo quieres? Compréndelo un poco, es que no tiene iglesia. Ese barrio, en esa colonia, todos son bien perdidos. Puros rufianes en ese barrio, es peligroso entrar ahí, vivir ahí. Sí. ¿Sabes cuál es el problema de ese barrio? ¿Sabes cuál es el problema? No hay iglesia ahí. Por eso se la pasaba fundando iglesias por donde quiera el apóstol. Porque es un problema que no tenga iglesia una persona. Porque si no tiene iglesia significa que no tiene a Dios en su corazón. Significa que no se ha arrepentido, que no ha reconocido su pecado, que no ha nacido de nuevo y que no se ha constituido un pueblo con otros que han experimentado lo mismo que él. Y ese es un problema serio. Por eso esta iglesia se la pasa fundando iglesias, por eso nos esforzamos por fundar iglesias, incluso en Oriente y en Honduras y en Haití y entre los grupos étnicos. Estamos celebrando 30 años del ministerio misionero del hermano Pablo Vitaliano Hernández, nuestro pastor en Honduras. Voy a ir allá, vamos a ir mi esposa y yo allá para estar con él y predicar en un culto especial de celebración. Es el misionero en la historia de la Convención Nacional Bautista de México que más iglesias ha fundado en la historia de toda nuestra historia de bautistas. Nadie ha fundado tantas iglesias, transculturalmente hablando, fuera de México que él. Nuestro hermano Oscar Blanco, el que les predicó a ustedes hace algunos domingos, ese es un sembrador de iglesias. Él dice, yo no soy pastor, soy sembrador de iglesias. Yo siembro una iglesia y la hago crecer y me tengo que ir a otro lugar a sembrar otra y esa se la tengo que dejar a alguien. La primera que sembró siendo obrero de nuestra iglesia, ahí en Tehuacán, se la dejó a su yerno. Se casó con su hija este muchacho y le dejó la iglesia. Yo le dije, oye, ¿no sientes así feo dejarle la iglesia a tu yerno? Me dijo, le dejé a mi hija, pues que no le dejé la iglesia. Si le di a mi hija, ya la iglesia es lo de menos. Fundó una iglesia, se la deja a su yerno, se va a otro lugar y siembra otra, se la deja al hermano Mariano de Jesús y a otra, y al hermano Melitón. Es decir, por eso esta iglesia está empeñada en eso, en crecer y en ser iglesia para muchas personas. Y por eso aquí mismo en la ciudad
Ahí en Maranata, de hecho en Iztapalapa tenemos 2 Maranata y Villa de Oreb, y en Ecatepec, Esperanza, y en allá donde está Somos Todos, Esperanza para el Corazón, Vida Abundante en Ecatepec, y debemos seguir sembrando iglesias donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque es un problema no tener iglesia. Pobre gente, pobres personas no tienen iglesias. Cuando andamos por las calles de nuestra patria y vemos gente perdida, delincuentes, adictos, personas en estado de ¿cómo se dice?, embrutecimiento por el alcohol, borrachos, gente que camina apresurada, en temor, en tristeza, en desesperanza, podemos decir, sin equivocarnos, pobre gente, necesitan urgentemente una iglesia. Seamos, hermanos míos, la presencia que nuestra ciudad y nuestro mundo necesita, porque somos la iglesia, ya la disfrutamos. Ustedes y yo la disfrutamos, porque hay varias de las funciones de la iglesia que son propiamente para los miembros de la iglesia, para los creyentes, como la enseñanza, como la comunión. Pero seamos iglesia para los de afuera. No perdamos de vista, esta es una narración, no es un libro teológico, es una narración de cómo funciona la iglesia. Así que este libro de los Hechos se sigue escribiendo. Ustedes y yo lo seguimos escribiendo. Seamos la iglesia de Cristo, esa que bendice a las personas, esa que endereza vidas, esa que ubica a las personas en su teología, esa que anima a las personas para que sigan adelante, esa que les levanta, esa que siembra en ellos bendiciones, esa que les une y les da familia. Seamos esa iglesia. No descansemos hasta ser la iglesia de los sueños del Señor. Vamos a orar. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos, Señor, esta palabra. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, por este libro hermoso, esta narración histórica tremenda que nos ayuda a saber que entre nosotros también pueden suceder esos milagros de personas transformadas, de personas redimidas, Señor, unidas en familia. Queremos ser esa iglesia, Señor. Te pido que a los que ya formamos parte de Oreb nos des sabiduría, valor, que nos podamos arrepentir de lo que no hemos hecho bien, Señor, y podamos ser parte integral, ser bendición, ser instrumentos de bendición para otros. Pero también te pido, Señor, que si hay aquí personas que no te conocen de manera personal, a través del nuevo nacimiento, a través de una entrega cabal de sus vidas, si hay alguien aquí, Señor, que necesita hoy entregarte todo su ser, te pido, Señor, que le salves, que le perdones, que le transformes, que le llenes de ti, y que nos uses a nosotros como iglesia para lograrlo. Sigan orando, mis hermanos y amigos, y tengo una invitación a usted que es alguien que necesita a Cristo ahora. Tal vez dice usted, yo no soy miembro de la iglesia todavía porque no me he entregado a Cristo, pero quiero serlo. Si así es, déjeme orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, déjeme orar por usted. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarse a Cristo? Por favor, levante su mano ahí en su lugar. Déjeme orar por usted, déjeme pedirle a Dios que le bendiga. ¿Hay alguien que toma esa decisión? Entrega su vida. Dios te bendiga, preciosa. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señorita, le felicito de todo corazón. ¿Alguien más toma esa decisión? Dios le bendiga. Sí, veo personas aquí. Dios le bendiga, preciosa, le felicito de todo corazón. ¿Alguien más toma esa decisión? Dios le bendiga, joven, le felicito, puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? Sí, Dios les bendiga, veo otras personas acá. Dios les bendiga mucho. Me hacen un favor, se ponen de pie los que levantaron su mano. Algunos no los logro ver, pero pónganse de pie en su lugar, por favor. Déjenme orar por ustedes, pero pónganse de pie en su sitio. Queremos pedir al Señor que le bendiga, que le llene de su presencia, que le salve, que le transforme. Vamos a orar, pero alguien más tomó esa decisión. Póngase de pie en su sitio. Le felicito de todo corazón. Hermanos siervos, por favor, levanten su mirada, levántense un poco ustedes también y vean a su alrededor. Hay personas en diferentes lugares del templo. Pueden ir allá, siervos, y orar por ellos. Hay hermanas y hermanos varones también de pie. Necesito que las mujeres vayan donde hay una mujer, los varones donde hay un hombre, y oren por ellos, por favor. Pónganlos en las manos de Dios y bendigámoslos en el nombre del Señor. Pedimos a Dios que les bendiga, que les transforme, que les llene de su presencia y que les haga ser parte de la iglesia. Oremos, hermanos, unos por otros. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Te reconocemos como el jefe, el rey de la iglesia, la cabeza de la iglesia, esposo de la iglesia. Señor, bendícenos, por favor. Y ahora te pedimos por estos hermanos, nuevos hermanos, que toman esta decisión tan trascendente en sus vidas. Señor, bendíceles, por favor. Abrázales, Señor, y usa nuestros brazos para abrazarles.
Usa nuestro ministerio, nuestro trabajo de todos nosotros, Señor, para hacerles familia, para hacerles bendición. Pongo en tus manos, Señor, por favor, a estos jóvenes, estos adultos, estos hermanos lindos, bendíceles, por favor. Y a todos los que somos parte de la iglesia ya, Señor, úsanos para ir por el mundo sembrando nuevas iglesias. Porque pobre gente, Señor, pobre gente, si no te tiene y no tiene a tu iglesia. Bendito seas por todo esto. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Dios los bendiga. Feliciten a los que se pusieron de pie, por favor, por su decisión. Y pueden sentarse.